en estos momentos en Venezuela, y le agradezco a Luis Carlos Díaz, periodista, defensor de los derechos humanos venezolano, que nos tome esta comunicación en tiempo real en este momento tan importante. Hablábamos ayer sobre la diferencia entre este punto y otros en donde la oposición se ha manifestado, en donde han reclamado estas libertades que se le arrebataron al pueblo venezolano, sus derechos, en donde se han exhibido los excesos y abuso de poder por parte del régimen de Maduro, la catástrofe humanitaria que se ha generado en los años del chavismo y pues este éxodo, por utilizar un cliché que no lo hace menos cierto, de hasta 8 millones de venezolanos, Luis Carlos. Pero la diferencia entre este punto y todo lo que ha pasado antes es que ahora la oposición y el pueblo venezolano se manifiesta con los resultados en la mano, los resultados de una elección que ganó el líder opositor, Edmundo González, que refleja la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano y que son mucho más contundentes que cualquier pancarta o cualquier grito de libertad. Sí, un placer grande y además pongamos en contexto que no es la primera vez que los venezolanos le ganan en elecciones al chavismo. En 2015 se le ganaron las elecciones parlamentarias con el 63% de los votos. Ya en ese momento el chavismo era minoría y como eran las elecciones parlamentarias, lo que hizo el chavismo fue decir que ese parlamento no era legítimo, era un parlamento en desacato y lo anuló. Y por eso es que tenemos una década de represión y de persecución y de crímenes de lesa humanidad. En esta ocasión se llevó adelante la elección presidencial, por supuesto que tiene mucha más importancia, y se hizo con todo en contra. Los venezolanos votaron sin condiciones electorales, sin un árbitro imparcial, fueron a votar además con militares, con presos políticos, inhabilitaron a la candidata. Esos 8 millones de venezolanos que están en el exterior no pudieron votar. Entonces, claro, haber ganado con todo y eso, haber ganado de esa forma, lo que hace que la gente esté súper convencida de que el chavismo lo que tiene es un poder de armas, ¿no? Un poder de imposición, un poder autocrático, pero no tiene ninguna legitimidad. ¿Y qué ocurre? Bueno, que los países no se acaban, porque se fueron 8 millones, pero dentro del país pueden quedar 25, 26 millones de personas que siguen peleando. Y como peleaban, el chavismo entonces, después de julio, encarceló a 2.200 personas, encarceló a 200 niños, muchos de ellos fueron torturados, algunos violados sexualmente por funcionarios de Nicolás Maduro, y todo para que la gente se aplacara, todo para que la gente se callara. Y entonces María Corina, que estaba en la clandestinidad, hoy ha salido a las calles, también salió Juan Pablo Guanipa, también han salido otros líderes, y lo que han tratado es de decir a la gente, aquí estamos, aquí seguimos, y si Maduro mañana se vuelve a juramentar, no tiene reconocimiento ni legitimidad. Lamentablemente, claro, en América Latina no todos son demócratas, no todos tienen como las mismas coordenadas ideológicas, y Maduro todavía tiene algunos apoyos, pero tiene muchísimo menos que antes. ¿Esos apoyos incluyen al gobierno mexicano? ¿Esa es la percepción en Venezuela? Absolutamente. La percepción en Venezuela es que la indiferencia mexicana no es indiferencia, es que por su relación favorable a Cuba y a Nicaragua, pues uno podría decir por descarte que también hay un apoyo tácito a Venezuela. Se agradece que no venga la presidenta, pero el hecho de que haya misiones diplomáticas y una suerte de normalización de relaciones, claro que le hace pensar a la gente que no se cuenta con el gobierno de México, que no significa con los demócratas mexicanos, que pueden ser una mayoría gigantesca si entendieran lo que pasa en Venezuela. Sí, el argumento de este lado del continente, Luis Carlos, es que, y algo que el propio Gustavo Petro y otros líderes han reconocido, es que no hay forma de dialogar, no hay forma de establecer ningún tipo de comunicación con el régimen de Maduro, y cualquier vía hacia el reconocimiento de los resultados, hacia una transición, hacia lo que pueda venir en el futuro en Venezuela, lo requeriría, y que en ese sentido México se mantiene al menos como una vía de comunicación y de contacto. ¿Te parece un argumento válido? Sí, lo que se nos ha dicho a nosotros es que hay que mantener esos puentes e incluso pensar que puedan ser países para posibles asilos. La pregunta es si de verdad, le han ofrecido el asilo, de verdad le han ofrecido el puente de plata para salir o no. Porque esos puentes también los puede ofrecer Estados Unidos y sigue siendo un país
crítico. Y esos puentes también los puede ofrecer la Unión Europea y es ultra crítica. Entonces, el asunto de la interlocución con el poder en realidad es mentira porque al propio Petro no le contestaban el teléfono. Sí. Por meses el chavismo no le atendió las llamadas, no hubo reuniones entre mandatarios. Entonces ahí se está jugando más a la política y más a la indiferencia. Y te cuento qué es la indiferencia. En el caso de Colombia es grave porque ellos tienen 7 presos políticos en Venezuela. Hay un patrón que no había ocurrido antes, y es que Venezuela en este momento tiene 125 extranjeros presos, como rehenes, como presos políticos. Y además está diciendo que todos son terroristas y conspiradores. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, hay uno que es un trabajador humanitario, una persona que trabaja en una agencia humanitaria internacional, el Consejo Danés de Refugiados, y está preso y desaparecido por las autoridades venezolanas. Entonces, que Colombia todavía mantenga interlocución, aunque tenga presos políticos, tú dices, bueno, ¿qué tipo de amistades son estas? Hay que pensar una política distinta, una diplomacia distinta. Una diplomacia más congruente, además. Luis Carlos, finalmente, ¿cuál crees que sea el resultado de esta manifestación, de esta expresión de presencia, de resiliencia que vemos hoy en las calles de Caracas? Miren, lo primero es la sensación heroica que tiene la gente consigo misma de decir, salí, vencimos el miedo. Quiero recordarles que en Venezuela hay 2.000 presos políticos y a los presos los torturan y los electrocutan y los hacen pasar hambre. De hecho, en prisión han muerto ya varios en estos meses, o sea, los matan o los dejan morir de mengua. Entonces, que la gente salga con la ciudad militarizada, con oficiales en todas partes y demás, es un acto de valentía y eso puede multiplicar otras protestas, otras formas de resistir. Y en paralelo, para María Corina, Edmundo y para otros líderes, también significa su reposicionamiento, su apreciación. Son personas que no han perdido popularidad, que no se les ha pasado a ellos la factura de la represión, y eso para el chavismo es difícil. El chavismo tiene, por supuesto, balas, tiene dinero, el dinero del petróleo y de las economías ilícitas, tiene recursos para mantenerse en el poder, aún vamos a decir, sin necesitar a la sociedad. El Estado venezolano es autónomo de la sociedad porque no vive de sus impuestos, vive de la venta de petróleo, pero ni eso le permite mantener normalización, ni un país en paz, ni le permite ofrecerle nada a la gente. Y lo recuerdo siempre, el salario en Venezuela es de $3 al mes. Las pensiones que paga Nicolás Maduro a la tercera edad, a los viejitos, es de $3 al mes. Eso es todo lo que puede ofrecer la revolución, y no por las sanciones estadounidenses, porque Chevron le da dinero a Maduro todos los días desde hace 2 años. Maduro tiene dinero de petróleo y al final no lo usa. O sea, la crisis humanitaria se mantiene y, por supuesto, van a recibir más venezolanos migrantes en México. Pues sí, en México y en el resto del continente, como ha ocurrido en este desplazamiento forzado de millones y millones de venezolanos. Luis Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación. Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de los derechos humanos venezolano. Muy buenas tardes, estaremos muy pendientes. Completamente a su orden, gracias. Muchas gracias. El otro frente internacional